Hola, buenas tardes. Soy Desiree Fernández, técnica en el Polideportivo de La Salle, y vamos a hacer una clase de pilates, ¿vale? Yo he cogido este cojín por si tú puedes hacer los ejercicios con la cabeza arriba, mejor. Si ves que tienes algún problema de cervicales, te coges un cojín y permaneces con la cabeza todo el rato en el suelo, ¿vale? Vamos a empezar primero con el 100, el 100, para ir calentando un poquito el cuerpo. Venga, empezamos. Nos ponemos tumbados, bajamos vértebra por vértebra, o bien piernas abajo, básico, o piernas flexionadas en posición mesa, o más intenso, piernas arriba. Tú escoges puntitas de los pies largas, cabeza arriba o abajo, y palmeamos hacia abajo 5 veces, tomando el aire por la nariz y soltamos el aire por la boca 5 veces igual. Acuérdate, inhalo 5, 4, 3, 2, 1, exhalo 5, 4, 3, 2, 1. Tú sigue haciendo el ejercicio y yo igualmente lo iré explicando. Sigue haciendo el ejercicio hasta que te diga que cambies. Acuérdate que cuando vas palmeando hacia abajo, tú tienes que tomar aire por la nariz 5 veces. Cuando sueltas el aire por la boca, acuérdate que lo llevas hacia tu espalda, hacia tus costillas. Inhala, 5, 4, 3, 2, 1. Exhala, 5, 4, 3, 2, 1. Los brazos tienen que estar a la altura de las caderas y las puntitas de los pies bien largas. Acuérdate de tu abdominal, ombligo hacia adentro siempre y hacia arriba. No te olvides que es corrección postural, a la vez que son ejercicios de fitness y quemas calorías. Vamos al siguiente ejercicio, estiramiento de una pierna, o bien con la cabeza abajo, si tienes problemas de cervicales, o cabeza arriba. Acuérdate, me cojo de las tibias, inhalo, exhalo, exhalo, exhalo. Puedo hacer la exhalación en 3 flexiones de piernas. Siempre haz la exhalación mucho más larga que la inhalación, para no hiperventilarte. Puntitas largas de los pies. Mete bien tu abdominal, y 5, y 4, y 3, y 2, y sigue, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y sigue. Mete bien el abdomen, activa tu powerhouse, que es tu centro abdominal. Cambiamos de ejercicio, vamos a las tijeras. Puntitas bien estiradas y haremos un rebote y un estiramiento. Cambiaremos de pierna. Vuelvo a repetir, si tienes problemas de cervicales, haz todos los ejercicios con la cabeza abajo. Si no, más intensidad, cabeza arriba. Mantén tu ombligo hacia adentro y hacia arriba, muy importante. Inhala, exhalas, exhalas, exhalación larga. Una vez más, inhala, exhala, 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 exhala. Venga, la última. Inhala, exhala, 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 exhala. Vamos al siguiente ejercicio. Piernas abajo, abiertas a la anchura de las caderas. Elevamos glúteo arriba, metiendo bien el ombligo, pegando bien tus omóplatos al suelo y bajaremos vértebra por vértebra, como si tuvieras botones en la columna. Acuérdate, inhalo, subo en un tiempo arriba, apretando fuerte tus nalgas. Exhala y vas bajando, uno por uno, que vayas notando como cada botoncito de tu columna se pega al suelo. Una vez más, baja vértebra por vértebra y acuérdate, pega bien tus omóplatos y baja bien tus hombros, lejos de tus orejas. Ves haciéndolo, sigue tú solo, yo te iré diciendo las indicaciones. Relaja tu cuello, siempre ombligo hacia adentro y hacia arriba, y siempre tus glúteos fuertes. Una más, venga, la última. Inhalas, arriba, exhalas y bajas vértebra por vértebra hasta llegar al sacro. Seguimos. Siguiente ejercicio. Haremos doble estiramiento de 2 piernas. Acuérdate, inhalas, estiras a lo largo, exhalas y recoges con tus manos hacia tus tibias, haciendo un círculo por fuera. Si puedes, cabeza arriba.
Las piernas tienen que estar en dirección techo diagonal. Tu ombligo a tope hacia adentro. Inhalo. Exhalo, exhalación largo. Si quieres, cabeza arriba, si no lo vuelvo a repetir. Cabeza abajo si tienes algún problema de cervicales. Alarga siempre. Acuérdate que el pilates es crecer. Alarga y sigue. Sigue haciéndolo, no pares. Y vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer círculos con una pierna. Primero pega tus omóplatos, activa tu powerhouse, que es tu centro abdominal, y eleva la pierna derecha en punta. Aquí la pierna flexionada debe apretar al suelo sin que se balanceen tus caderas. Inhalas en el centro y exhalas y haces un circulito por fuera. Inhalas en el centro y un circulito por fuera. Intenta que tus omóplatos estén bien pegados, que tus hombros estén lejos de tus orejas y que la pierna flexionada no balancee. Cambiamos de sentido, inhalo y por dentro hacemos el circulito, exhalo, arriba, alarga tu pierna, controla tu cuerpo, tomas aire, exhalación larga. Una más. Y cambiamos de pierna. Piernas, anchura de caderas. Izquierda, arriba. Alarga. Inhala, mete ombligo. Exhala y circulito hacia afuera. Manos planas. Acuérdate que la postura es muy importante. Inhalo. Exhalo, circulito. Aprieta tu pierna flexionada. Y cambia de sentido. Inhala en el centro, exhala y haz un círculo hacia adentro. Mete bien tu ombligo. Controla tus caderas. Y cambiamos de ejercicio. Piernas en posición mesa. Vale, aquí todavía tu cabeza sigue abajo. Y haremos puntitas al suelo. Importante, tu ombligo debe estar a tope, hacia adentro y hacia arriba. Tus omóplatos bien pegados. Aquí tomas aire y exhalas. Puedes exhalar en 3 puntitas. 3, 4. Inhalo. Exhalo, 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 exhalo. Inhalo. Exhalo, 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 exhalo. Controla tu cuerpo, que no se balanceen tus caderas. Y ahora haremos la bicicleta en diagonal, ¿vale? Acuérdate, la punta intenta que toque la parte interior de tu rodilla. Brazos largos, como si quisieras tocar tus talones. Inhalo. Exhalo, exhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo, exhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo, exhalo, exhalo. La última va. Inhalo. Exhalo, exhalo, exhalo. Cambiamos de ejercicio. Nos vamos a ir con las piernas estiradas, con las puntas en flex y apretaremos fuerte los glúteos, meteremos bien el ombligo y subimos el pubis hacia adelante. Los brazos los estiraremos alineados a la cabeza. Aquí tiene que estar todo súper apretado y tus pies tienen que ser como unas anclas de un barco. No se puede balancear nada. Tomo aire en el techo por la nariz y suelto y redondeo mi columna. Tomo aire y voy bajando vértebra por vértebra. Acuérdate, como si tuvieras botones en la columna. Inhalas en el techo, exhalas y redondeas hacia adelante. Sigue haciéndolo, no te pares. Acuérdate, inhalas en el techo, redondeo hacia adelante, bajo vértebra por vértebra, como si tuviera botones en la columna.
2 veces más, inhalas en el techo, deshaciendo, exhalas y vas subiendo vértebra por vértebra. No pares, acuérdate de apretar tus glúteos y de los pies que tienen que estar en flex todo el rato. Si ves que no puedes subir, a malas subes hasta donde puedas. Siempre tú te puedes poner tu nivel. Una vez más, inhalas en el techo, exhalas, vas subiendo, redondeas. Y ahora nos quedamos sentados, ¿vale? Y hacemos el de rodar medio hacia atrás. Vale, acuérdate, aquí es muy importante, abdominal a tope hacia adentro, ¿vale? Tu cintura tiene que estar fina como la de una avispa. Los hombros los bajo. La cabeza me estiran de un hilito de la coronilla. Inhalo. Y redondeo. Mis puntas de los pies están en flex todavía. Inhalo. Redondeo. Exhalación larga. Aprieta los glúteos. Exhala y redondea. Alarga bien. Afina bien tu cintura. Crece hacia arriba. Exhala y redondea. Una más. Exhala y redondea. Una más. Vale, cambiamos de ejercicio. Vamos a hacer una variación, ¿vale? Haremos la preparación del balancín, pero primero elevaremos derecha, inhalando, exhalando la bajaremos. Izquierda, aquí cada uno que ponga también su nivel. Tú intenta colocar la espalda lo más recta posible, alargar bien tu coronilla y estirar bien tus puntitas de los pies. El ombligo igual, hacia adentro y hacia arriba. Y acuérdate, la respiración en el pilates es muy importante, respiración de costillas. Cuando sueltas el aire, lo llevas hacia tu espalda. Cambiamos. Si quieres un nivel un poquito más avanzado, si no, sigue en el anterior. Piernas en posición mesa, inhalo. Exhalo y me vuelvo a ángulo recto, ¿vale? Aquí intenta no irte mucho hacia atrás, porque si no perderás la fuerza abdominal. Y aquí es más fuerza abdominal. Inhalo, exhalo. Sigue haciendo el ejercicio, sigue haciéndolo. Sigue un poquito más. Y ahora vamos a rodar como una pelota, ¿vale? Nos cogemos, barbilla inclinada hacia abajo, metemos el ombligo, tomo aire, ruedo, exhalo y subo, siempre sin llegar a las cervicales. Deshaciendo, inhalo, exhalo, sigue haciéndolo, redondea tu espalda, tu barbilla, acuérdate, ligeramente inclinada hacia abajo. Y si puedes, estiraremos las piernas, ¿vale? En teoría aquí pues os tendríais que haber puesto una colchoneta, que era un detalle muy importante, porque si no el suelo está duro y no podrás rodar. Pero bueno, supongo que habréis sido más listos que yo y habréis puesto una colchoneta. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Siempre hasta donde tú llegues. Hazlo un par de veces más. Si no, sigue con las piernas flexionadas. Y cambiamos de ejercicio. Vale, aquí haremos el de side to side, lado a lado. Aquí acuérdate, puedes poner o bien las piernas en posición indio o posición diamante si ves que no te va bien. Vale, aquí igual. Meto bien el ombligo, alargo mi cintura, abro los brazos, inhalo, exhalo y abro alargando y sacando mi pecho. Inhalo en el centro, crece, aprieta tus glúteos, exhalas y alargas sacando pecho y aprovechando el estiramiento. Ves haciendo tú mismo,
Inhalas en el centro, exhalas y te vas hacia un lado. Inhalas en el centro, exhalas y te vas hacia el otro. Venga, una más. Exhala, alarga y cambiamos de ejercicio. Vamos. Nos vamos a poner en cuadrupedia, ¿vale? Acuérdate, aquí es muy importante, como siempre en todos los ejercicios, pero aquí que no se te descuide en apretar tus glúteos igual y meter tu abdominal. Las piernas tienen que estar igual en ángulo recto debajo, tus rodillas debajo de tus caderas y tus manos debajo de tus hombros. Aquí ya estás trabajando, estás metiendo el ombligo y apretando glúteos. Inhalo, elevo brazo derecho con pierna izquierda. Exhalo y vuelvo a bajar. Cambias. Exhala, aprovecha, alarga, como si te estuvieran estirando de las puntas de los dedos hacia adelante y de las puntas de los pies hacia atrás. Aprieta bien tus glúteos, mete bien tu abdominal y alarga. Y ahora te quedarás aguantando, cabeza alineada, aguanta, mete bien tu abdomen, cambiamos y alarga, crece alargando y cambiamos de ejercicio. Vamos, nos tumbamos y lo haremos el swimming, es el mismo movimiento, ¿vale? Con los brazos estirados, las piernas estiradas aquí. Mete bien el abdomen, que tengas sensación de que cabe una mano. Aprieta bien los glúteos y tu cabeza tiene que estar alineada. Brazo contrario con pierna contraria. Inhalas, exhalas. Inhalas arriba, exhalas, ¿vale? No mires hacia ningún lado, tu cabeza alineada y aprieta bien tus glúteos. Alarga. Sigue haciéndolo. Alarga, mete bien tu ombligo y ahora si puedes pasamos al siguiente nivel, alternando rápido, si no quédate en el anterior. Aprieta glúteos, alarga, toma aire por la nariz, exhalación larga para no hiperventilarte, sigue, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, ok. Vale, hacemos uno más, ¿vale? Hacemos la preparación del cisne, ¿vale? Aquí hay varios niveles, pero tú los puedes adaptar. Tú colocas tus antebrazos pegados al suelo y las manos bien apoyadas. Aquí igual, meto abdomen como si tuviese que pasar una mano por debajo y aprietas bien tus glúteos. Cabeza alineada, inhalas. Subes, exhalas, bajas. Sigue haciendo el ejercicio. Acuérdate, no pares de hacer el ejercicio. Acuérdate que aquí tus antebrazos tienen que estar pegados como si tuvieran pegamento y no se pudieran despegar. Y aquí estás trabajando los tríceps, aparte de abdomen, glúteos y estirar tu cuerpo. Si quieres un nivel más avanzado y ya lo controlas, inhalas, exhalas y haces un pequeño balancín. Siempre que los codos no se abran, siempre se estirarán y se flexionarán hacia atrás. Sigue, inténtalo tú, quédate en el nivel 1 o en el 2 o si quieres los avanzados con brazos estirados. ¿Sí? Vale, pues nos vamos a poner de pie. Bueno, yo no, porque no me vais a ver. Poneros de pie, cogemos aire, soltamos y ahora lo que vas a hacer tú solo, te vas a poner una música relajante, te vas a apagar las luces y te vas a quedar unos minutos relajado, sin pensar en nada,
tomando aire por la nariz, soltando el aire por la boca y vas a empezar a relajar todo tu cuerpo desde las puntas de los pies hasta la cabeza y vas a encontrar tu momento de relax, ¿vale? Pues muchas gracias, este es el vídeo y nos vemos pronto, ¿vale? Chao.